que al final he dicho, ¿para qué? Voy a ver si se está escuchando bien lo primero. ¿Escuchando bien lo primero? Sí. De momento creo que sí. ¿Escuchando bien lo primero? Sí. De momento creo que sí. Vale. Es que digo, a ver, al final es un poco tonto el el hacer una pausa, una intro de 7 minutos. Estoy aquí haciendo cosas. Para pa pam. Vale, pues yo creo que lo tengo por aquí. Am, pues bienvenidos, adiós es Michael, a mi canal. Bienvenidos, One by One, número 10. Si no he contado mal, es el número 10. Igualmente lo voy a chequear en mi canal de YouTube. Y bienvenidos a un nuevo One by One. En esta ocasión con Oscar Espíritu Santo. Am, que bueno, ahora le preguntaré acerca de su vida en internet. Porque claro, antes de nada, Oscar ha sido profesor mío en un par de ocasiones. Creo que en primero, sí, es el 10. Creo que en primero y en tercero. Esto podría parecer un lavado de imagen hacia mi persona, pero no lo es. Y bueno, yo creo que va a estar bastante interesante, va a estar bastante gracioso charlar con... eh, va a estar bastante interesante charlar con Oscar. Sobre todo redes sociales, internet, Usahidi, Cambridge Analytica, cosas de las que he hablado en varias ocasiones y que por una vez vamos a poder charlarlo con una persona que sabe, ¿no? Que sabe del tema. A ver. Em, Voy a poner el tweet. Y ya directamente le llamamos. Espero que vaya bien a la primera. El último One by One fue con Regina Cuesta. Creo. Sí, fue el número 9, Regina Cuesta. Periodista aficionada mexicana a la Fórmula 1, que fue realmente interesante, la verdad, porque además enlacé como varios One by One que desde España, Estados Unidos, México y un campeón de Europa de boxeo. Bueno, la vida es así. Y ahora mismo estoy haciendo las típicas gestiones. Aquí. Para. Sí, le estoy imitando. Bueno, también le invito por copiar enlace de invitación. Y vamos a charlar un poquito de todo. Yo creo que va a estar bastante guay. Aquí ya está Oscar. Va a ser curioso, ¿no? Entrevistar a una persona que me ha dado clase es un poco raro. Pero bueno, al final así es la vida, ¿no? Así es el periodismo. Estoy cerrando unas cositas. Ya está Oscar en la sala, por lo que ahora le meto. Ah, ah, ah. Cerramos esto por aquí. Cerramos esto por allá. Vale. Y si pongo... Le admito. Vale. Mm. Esto es la magia del directo, amigos. Espero que mi objetivo es que se escuche bien durante la charla. Porque al final siempre el micrófono se termina colapsando y es como, tío, de verdad. Algo que queda bien. Vale, voy a poner la cámara por aquí. Para, pam, pam. Vale. ¿Me escuchas, Oscar? Oscar. Ahora, Oscar, ¿me escuchas? Espera, sí, que tengo 36 ventanas abiertas. Te escucho perfectamente. Vale, es que está moteado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, un poquito, bastante calor, ¿no? No sé dónde estás ahora, pero Ya te digo, yo ahora en casa, pero espera. ahora está pegando una. Ahí, ya te vemos.
Voy a poner esto así. Perfecto, ya está perfectamente encajado. Bueno, pues lo primero, Oscar, ¿tú me ves? Ah, espera, que tú no estás viendo esto. Espérate un No, te momentito. estoy viendo a través del canal de Twitch, Sí, que no sé pero si se te acopla o no. sí, pero Si se te acopla, cierra la ventana. nada, no se acopla. Ya me puedes ver a través de la llamada, que lo tienes así para verlo a la vez. Ah, vale, perfecto. Si puedes, sube un poquito la cámara para que no se te corte la frente. Ahí, perfecto. Se me veía el corte de pelo nuevo. Bueno, Oscar, lo primero, como siempre digo, gracias por haber dado esta propuesta y bienvenido. Tu fondo me suena de mucho, ¿no? Mi fondo es mi librería, en el fondo. En el fondo es tu Así librería, sí. que, sí, bueno, mi librería es la de todos, porque estoy en casa ahora mismo. Sí, digo que me suena porque como comentaba antes, bueno, primero eres Óscar Espíritu Santo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. El año pasado hemos tenido muchas clases telemáticas, por lo que este era el fondo que veíamos cada lunes, Ay, ¿no? correcto, cierto, el de siempre. Lunes 9 de la mañana y este era el fondo, ¿no? De la clase de Pericom. Y mira, Oscar, como te he comentado, tenía ganas de charlar contigo un poco acerca de, sobre todo, redes sociales, Cambridge Analytica, que muchas veces lo comento, pero para realmente hablar un poco de Cambridge Analytica en concreto, también movimientos como Mujahid y tal. Pero lo primero, me gustaría que de cara a la gente que lo está viendo y que lo pueda haber repetido después, expliques un poco tu historia con las redes sociales. Lo que siempre cuentas cuando empieza un nuevo curso, eres @Espíritu Santo, tanto en Twitter como en Instagram, y posiblemente eres la persona que más menciones recibe sin que sea directamente a ti, ¿no? Correcto, correcto, así es. En redes sociales, pues bueno, aparte de que tengo una edad y he visto las redes sociales de las BBS, pues siempre, y además os lo he comentado incluso a vosotros en clase, creo que hay que darse de alta en todas para ver cómo funcionan, si nos queremos dedicar a la comunicación, al periodismo, a lo que sea, da un poquito igual. Saber cómo funcionan y luego si nos apetece seguir en ellas, pues perfecto, seguimos en ellas y vamos evolucionando con esas redes. Uh-huh. Y si no, pues las descartamos. Darme de alta, probablemente me haya dado de alta en todas o casi todas las que existen. Uh-huh. Utilizar, pues utilizo Twitter mucho, Instagram de vez en cuando y LinkedIn, que lo considero una red social muy buena, tanto para mí como para vosotros, Sí. o para la gente que quiere estar en una red social un poquito más que tiene que ver con lo laboral. Y creo que todas tienen su utilidad, pero también creo que todas actualmente están un poco mediatizadas por las grandes empresas. Uh-huh. Entonces también tenemos que tener la opción de ir a otros nodos en los cuales comunicarnos. ¿Vale? Sí. Otro nodo distinto, aunque también es de una gran empresa, es Twitch. Uh-huh. Y es interesante también saber cómo funciona. Sí. Respecto a las menciones que tengo, pues sí, evidentemente, lo he comentado en clase, @Espíritu Santo, tengo menos menciones que tienen que ver con lo mío, con mi ámbito profesional o personal. Sí. Tengo menciones, digamos, judeocristianas de todo tipo, incluso de embarazos y bienes, que vienen nuevos niños y demás, siempre @Espíritu Santo. Entonces, dentro de mis menciones hay mucho ruido, digamos, Sí. hay más fake news que cosas reales. Sí. Pero creo que Sí. tenemos que estar todos en redes sociales y vosotros sois los que mejor lo hacéis y de quien yo aprendo un montón, Uh-huh. de todos los que estáis conmigo en algunas de las clases. Y después de tanto tiempo, porque creo que tú te abriste tanto Twitter como Facebook en su día nada más salieron, 2005, 2006, algo que se puede preguntar mucha gente es ¿cómo te siguen motivando las redes sociales? Porque cada vez escuchamos más que en redes sociales como Twitter hay cada vez más contaminación, parece que es la red social pesimista, pero 15 años después sigues en Twitter. Sí, yo la considero útil, sobre todo antiguamente teníamos una cosa que se llamaba el teletipo, que estaba en las redacciones por donde iban entrando las noticias de última hora. Y yo creo que actualmente Twitter cumple mucho el papel ese de ese teletipo que te entraban las noticias más actuales, digamos, lo urgente, lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, aunque solo sea tipo Voyager, creo que es interesante estar dentro de Twitter para ver qué es lo que está sucediendo. También tenemos que tener en cuenta que lo que sucede en Twitter no es lo que sucede en el mundo, claro. ¿Vale? Twitter es un microcosmos y parece que lo que pasa en Twitter muchas veces los grandes medios lo sacan a portada como que fuera palabra de Dios, y lo dice el Espíritu Santo, pero no es así. Es algo que únicamente está pasando en ese momento en una red social muy concreta. Pero sí es verdad que si yo quiero saber, yo que sé, un accidente en la A6, en la A3 o cualquier otra cosa,
al primer sitio al que voy es a Twitter. Y normalmente ya hay algún vídeo, ya hay alguna foto, ya hay alguien que ha comentado que está pasando eso ahí y no hay otra red social en la que lo puedas ver en tiempo real. Sí. O sea, Instagram no funciona de esa manera y ninguna otra red social funciona así. Por lo Ujú. tanto, yo creo que Twitter tiene esa inmediatez. Sí es verdad que luego tiene el rollo este de pues que hay gente que se pone muy pesada y que también hay muchos bots. No Sí. es que haya gente muy pesada dentro de la red, sino que también hay muchos bots que lo que hacen es subir a Trending Topic algunas historias que les interesan. Sí, y luego te preguntaré una cosa interesante que has comentado, que es lo del periodismo ciudadano, que además yo lo he hablado, lo he preguntado en alguna que otra entrevista, tanto a reporteros como a periodistas, y la verdad son opiniones bastante dispares, cosa que está bien, ¿no? Ver los dos puntos de vista. Pero te quería preguntar, porque eres profesor, como he dicho, en la Universidad de Carlos III de Madrid, ¿tú crees que las facultades en general de periodismo se están sabiendo adaptar a los nuevos cambios, sobre todo relacionados con el entorno digital, redes sociales, etcétera? Te lo pregunto porque desde un punto de vista, al menos desde fuera, cuando hay periodistas que ven que, por ejemplo, un Ibai Llanos en Twitch se pone a entrevistar a megaestrellas mundiales y lo llama intrusismo laboral, mucha otra gente dice, no, es que en verdad está aprovechándose de un nicho, lo está haciendo perfectamente y está con su público, lo cual es completamente lícito. ¿Cuál es tu posición respecto a esto? Yo creo que es completamente lícito, incluso Ibai Llanos a mí me parece un crack el Mm, tipo. Me parece que está haciendo muchas cosas y está innovando un montón dentro de, o cuando yo que sé, a Broncano se le dice que no hace entrevistas. justo, Bueno, yo creo que es capaz de llevar a los invitados a un punto en el cual si luego entra Évole les saca todo, justo. pero es capaz de llevarles a un punto y hablar de una serie de temas que nadie lo hace. Por lo tanto, están haciendo algo distinto, diferente, y es más, es que tenemos la ventaja que ahora podemos innovar. ¿Vale? Por lo tanto, encasillar si esto es periodismo o no es periodismo. Yo creo que hay muchos periodismos, y como decía el profesor Rosenthal de la Universidad de Texas, ahora cualquiera puede cometer actos de periodismo. Ajá. Los puedes cometer tú, los puede cometer cualquier otro, haya pasado por una facultad o no haya pasado por una facultad. Es más, si hay alguien que no ha pasado por una facultad, no ha desarrollado su vida profesional y lo hace mejor que yo, pues el problema lo tengo yo, no lo tiene el que está enfrente, que está de verdad haciendo un buen trabajo. A ver, yo defiendo absolutamente todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, el periodismo ciudadano y demás, pero el periodismo ciudadano o este tipo de personas que generan contenido periodístico o contenido dentro del terreno de la comunicación, al final lo hacen en muchos casos de una manera no profesional. No es el caso de Ibai, Sí, de Ibai, perdón, sí. sino me refiero a cuando a conflictos armados, Sí. a guerras, en sitios donde hay una cesura férrea, hay individuos que están informando y si no, no sabríamos lo que está pasando. Entonces, todo eso que hace esta gente, creo que los periodistas deberíamos aprovecharlo y ponerlo en contexto para generar mejores piezas informativas. ¿Y crees que eso nos está llevando a una cada vez más presión por la inmediatez? En el sentido, plataformas como la que estamos, como Twitch, cada vez está teniendo a más periodistas, el propio Neutral, Emilio Domenech, también Mikel Ayestarán a veces ha estado. ¿Crees que estamos entrando en un punto en el que si no es en directo no vale? En el sentido, se está perdiendo la gracia por la pieza editorial, el típico reportaje de color con su tiempo, etcétera. No creo que cada tema tiene su tempo y tiene su herramienta, Ujú. ¿vale? Por ejemplo, en Twitch yo creo que está muy bien para hacer directos, pero Sí, probablemente alguien después los consulte. Es más, esos directos probablemente puedan ser editables claro. y se pueden hacer otras piezas informativas, una especie de mashup con todo lo que tú estás haciendo, con todos tus invitados. Yo a lo mejor podría sacar Sí. una pieza periodística sobre un tema concreto que has trazado durante 2, 3 o 4 meses. De TikTok se decía, pues eso, que era un sitio donde los adolescentes, y además ya no adolescentes, preadolescentes, se dedican únicamente a bailar. Bueno, se está viendo como a nivel informativo TikTok también está funcionando muy bien. En el fondo la herramienta en sí no es nada, no es más que una herramienta. El valor añadido a esa herramienta la va a aportar el que está al otro lado de la herramienta. Justo. Os lo digo muchas veces con el caso del Rubius, pero Sí. es lo mismo con el caso de Ibai Llanos. Ibai utiliza Twitch, ¿yo puedo utilizar Twitch? Sí. ¿La repercusión que tiene la que tengo yo es la misma? No. Claro. Evidentemente. ¿Por qué? Por el valor añadido que aporta el individuo en sí. Y puede aportar valor añadido como está haciendo, informativo, de entrevistas, de ocio, de entretenimiento, el que sea. Pero la herramienta sí no lo va a marcar. Si mañana ese contenido lo plasma en otra herramienta, va a seguir siendo él.
en el fondo. Sí. Sí veo un problema que los nuevos medios o los medios de comunicación tradicionales, más concreto los medios de comunicación tradicionales, sí pierden un poco a lo mejor la carrera por todo este tipo de herramientas. Sí. Porque incluso como comentabas, Neutral, que sí que está muy a la actualidad y es un gran sitio, Sí. no va a tener nunca probablemente, y eso que tiene gente muy joven, por lo tanto, Neutral no sería a lo mejor el caso, pero a lo mejor el país, el mundo, ABC, pierden un poco la carrera en Twitch o en TikTok o en otras herramientas porque no van a tener nunca ese número de seguidores. Justo. Y están perdiendo unos nichos de audiencia que yo creo que son importantes porque sois vosotros y sois las audiencias del futuro. Por un lado, los que vais a generar el contenido, pero por otro lado, los que vais a estar atentos a ese contenido que se está generando. Justo, y además relacionado con eso, no sé si lo has visto, pero Televisión Española en TikTok está como lanzando muchos vídeos de la despedida de Juanjo, creo que se llama, el de Saber y Ganar en la 2, que es la mítica voz, y está publicando muchos vídeos, cosa que no suele hacer Televisión Española. Y el primero, por lo menos, fue viral, tuvo como 80.000 reproducciones con la voz de Saber y Ganar, y claro, la gente decía, qué fácil es, pero qué poco se hace, ¿no? Para medios convencionales es cierto que a lo mejor se entra en un nicho que no le pertenece y que evidentemente el país nunca va a tener los mismos followers que Ibai porque no están en la misma onda, pero que a lo mejor la gente sí que está más interesada en lo que parece en cómo es el detrás de las cámaras, cómo se hace periodismo. ¿No crees que eso también puede ser una herramienta para demostrar cómo trabajamos o cómo se trabaja en el mundo de los medios? Sí, puede ser. Y además, en el fondo es encontrarle nuevas maneras de comunicar con las herramientas que van surgiendo. Y yo creo que tanto lo que hablaba El País, El Mundo, ABC o cualquiera de estos grandes medios tienen marca, tienen medios y tienen profesionales espectaculares. Por lo tanto, creo que sería el apostar más por este tipo de herramientas nuevas y lo de siempre, hacer experimentos. Desde que comenzó Internet al día de hoy, hemos ido haciendo experimentos de ensayo-error. Ha habido cosas que han funcionado y ha habido otras que no han funcionado. Justo. Aquel mundo virtual que se hizo, aquello que pues no sirvió para nada. Y hay un montón de redes sociales que han desaparecido, incluso grandes buscadores que había antes que Google. ¿Vale? Todo eso es ensayo-error, vas viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Por lo tanto, yo creo que es más la mentalidad de apostar y luego de juntarte con gente, digamos, joven y preparada para ese tipo de canales. Yo lo hablaba con un amigo el otro día, no tiene mucho que ver, pero mi cuerpo, TikTok le dice que no. O sea, yo con este aspecto que tengo no puedo estar en TikTok porque la herramienta ya, digamos, entre la herramienta y yo nos repelemos, ¿vale? Por muy bueno que sea aportando ese contenido, pero no es la misma, incluso aunque sea capaz de imitar las maneras de contarlo, probablemente tendrá que ser de otra manera, ¿vale? O lo tendrás que contar tú en vez de yo, ¿vale? Pero yo creo que se puede apostar por eso. Y por ejemplo, una plataforma como Twitch, que no sé si estás en Twitch ahora mismo, estás en todas las redes sociales, pero ¿estás en Twitch? Sí, me registré cuando empezó y no he vuelto a entrar. Es la segunda con esta. Bueno, sí he entrado a ver, pero no he entrado como tal. No, yo no hago directos en Twitch. ¿Te ves en algún momento haciéndolos? Uno, no me gusta nada, la imagen ya lo sabes. Sí. O sea, yo soy de radio, me gusta la radio, me gusta escribir, pero no me gusta la tele. Entonces no, seguro que no. Es muy difícil. Cada vez que hago algo como esto, me cuesta, ¿vale? Lo hago porque, bueno, eres tú, evidentemente, pero no me gusta. Cada vídeo que me dicen hay que grabar una entrevista, hay que hacer esto, prefiero que sea radio. No me veo, pero sí la veo una gran herramienta, Twitch. Y creo que innovando dentro de esta propia herramienta es muy probable que YouTube se resienta también. Muchísimo. ¿Vale? Pero a lo mejor no, ¿eh? Y en esto sí que tenemos que ser totalmente escépticos por lo que os digo. La voz de la experiencia que yo conozco en Internet desde los monitores de fósforo verde me dice que grandes cosas que parecían que iban a ser espectaculares han hecho. Bueno, el caso ¿cómo se llama la aplicación? La tengo aquí instalada todavía. La de House Party. La de la cuarentena, la de House Party, sí. ¿Y la de House Party? ¿Qué ha pasado con ella? Cayó por que luego se dijo que era bulo y ya está, y ya las descargas cayeron en picado. Un 100%, literalmente. Sí, pero en el primer momento todos queríamos estar ahí como locos porque pensábamos que aquello iba a ser una revolución espectacular. Y al final no fue. Vale, pues eso, es ese ensayo-error y practicar Twitch. Pues Twitch está funcionando de maravilla. Y además con impulsores como los que tiene, como Ibai y demás, pues está llevando a esa parte, digamos, de la audiencia que de verdad los medios quieren, que sois vosotros. Claro, sí. Porque sois los futuros, digamos,
consumidores y prosumidores. Sí, también te lo preguntaba, ya por curiosidad, que también puede gente a la que le interese. Tú das una asignatura como periodismo en la red, la cual pues intenta estar muy al día a día de lo que sucede en la red, como su propio nombre indica. Si, por ejemplo, tú dijeras, aunque entiendo que es un departamento el que lo tiene que decir y demás, pero si tú tuvieras que decir, vale, tenemos que hablar un tema, no solo de Twitch, pero del streaming, un tema del streaming para que los alumnos que entren en las facultades, pues vean un poco cómo se inició, cómo está ahora y demás. ¿Cómo lo confeccionarías en el sentido, cómo te informarías acerca de Twitch? ¿Irías a papers? A lo mejor hablarías con gente que está en la plataforma. ¿Cómo armarías a grandes rasgos un tema así tan nuevo, entre comillas? Para hablar del streaming o de Twitch, el streaming siempre ha existido, digamos. Sí, pero Desde que las conexiones son más o menos. si lo focalizamos en plataformas como Twitch, un tema de la evolución de Twitch, por ejemplo. Pues primero te documentas en internet y luego hablas con la gente que yo intentaría hablar con fundadores, gente que ha estado dentro de esa herramienta, los pioneros de esa herramienta, y después los que más están utilizando esa herramienta y mejores resultados tienen. A partir de ahí, pues elaboras, digamos, tu propio tema sobre Twitch y listo, pero la ventaja que tenemos ahora es que está todo en la red, está todo en internet, justo. Y además, si te das cuenta, una de las grandes ventajas es que todos somos más accesibles, ¿vale? Porque yo antes, para hacer algo como lo que estás haciendo tú, entrevistas a la gente que estás haciendo en streaming, en directo, a través de Twitch, era imposible. Yo tenía que llamar por teléfono a alguien, que si alguien, la secretaria me pasara con... que, ¿sabes? Era muy complicado para ir un día con una grabadora a grabarlo. Por lo tanto, ahora sí que tenemos acceso, digamos, a todo el conocimiento porque está en la red y es mucho más fácil armar cualquier tipo de propuesta. Y como profesor también de periodismo, ¿cómo estás viendo a las nuevas generaciones? En el sentido de gente que ahora está en primero, que gente más joven. Porque muchas veces también se habla de esto, ¿no? De la motivación, de si lo típico de que si alguien prefiere o ser influencer en TikTok o ponerse a estudiar una carrera. ¿Cómo tú estás viendo las nuevas generaciones? ¿Las ves como muy conformistas o al contrario? Hay de todo, ¿vale? No se puede encasillar a... Pues es que los jóvenes se van de marcha, son unos tal... No, para nada. Hay de todo. Y yo te reconozco que tengo suerte. Y tengo la suerte de dar clase en la Carlos III, donde os piden una nota de corte muy alta, por lo cual ya, digamos, los que llegáis... sois distintos, o sea, yo estoy muy contento con los alumnos y las alumnas que tengo, porque en realidad sois espectaculares, la mayoría tiende a la excelencia y quieren sacarlo mejor y no os conformáis con un 8 o un 9,3, hay que ir a más y todo eso es muy bueno. Participáis, proponéis. Entonces, yo desde ese ámbito tengo mucha suerte. Sí es verdad que he dado clases en otros sitios y es distinto, hay de todo. Pero en todo lo que tiene que ver con la Carlos III y con alumnos y alumnas que hay allí, yo creo que están muy preparados más que generaciones anteriores, ¿vale? Y además controlan las herramientas mucho más que las generaciones que tienen por encima. Por lo tanto, creo que es un mix muy bueno, porque, a ver, en todos vuestros casos, español e inglés perfecto, cuando no es español, inglés, francés y chino. Entonces, preparaos, estáis sobradamente preparados, como se suele decir. Y el jefe que vais a tener o la jefa que vayáis a tener no va a controlar las redes sociales ni las herramientas de edición, ya sean de vídeo o de audio, como lo hacéis vosotros. Entonces tenéis la opción de proponer, cosa que antes era bastante complicado. Antes el periodismo era sota, caballo, rey, el periódico sale a tal hora, se maqueta de esta manera y no había mucho que aportar. Vosotros ahora sí podéis aportar un montón porque nadie sabe cómo se van a hacer el siguiente streaming en Twitch, nadie sabe cómo va a ser. Entonces se puede proponer cualquier cosa. Y ahora me gustaría abrir el melón, dejamos el capítulo de redes de introducción y pasamos a lo que es movimientos, periodismo ciudadano y demás, que me parece súper interesante, porque si no recuerdo mal... a lo mejor en primero tuvimos comunicación y participación ciudadana en la red, creo que se llamaba, y hablamos de Ushahidi, una plataforma que me resultó muy interesante, muy relacionado con la primavera árabe, lo que estaba ocurriendo. Así a grandes rasgos, ¿cuál es tu opinión o tu punto de vista acerca del poder de las redes para crear una red, valga la redundancia, para crear una red informadora? A ver, las redes tienen, y yo creo que tenían mayor poder del que tienen, ¿vale? Pero siguen teniendo un gran poder. Tienen un gran poder para podernos poner en contacto entre un montón de individuos. Probablemente
antes había alguien que pensaba de una manera, pero ahora en tu barrio no encontrabas a nadie que pensara igual que tú. Pero ahora a nivel global es bastante sencillo que te encuentres con 20 o 30 colgados que piensan como tú, que quieren hacer las cosas como tú y demás. En este ámbito, digamos que las redes sociales juegan un papel muy importante, un papel uno para organizarnos, un papel para protestar, un papel para generar nuevas cosas. Desde Usagidi, por ejemplo, como comentabas, hasta witness.org para la defensa de los derechos humanos. Digamos, depende en el tema o en el campo que te quieras meter, las redes sociales van a aportar mucho. En el caso de Usagidi es un mapeo de información en la que todos los ciudadanos, mediante SMS, mediante Twitter, mediante mail, mediante cualquier sistema que tengas en ese momento en tu teléfono, puedes ir compartiendo qué es lo que sucede en tiempo real en la zona en la que estás, y todos esos datos, periodistas o no periodistas, se encargan de recolectarlos y ponerlos una vez verificados en un mapa. Digamos, esa información que te llega a través de un mapa es mucho más visual y mucho mejor que si me pones todo eso en texto de lo que ha contado 1, 2, 3, 4 o 5 individuos. Y en el caso, por ejemplo, de witness.org, que es una organización que fundó Peter Gabriel, un cantante que estaba antes en un grupo que se llamaba Genesis. Así, porque si le queréis echar un vistazo en Twitter, en YouTube, lo veis, lo bien que cantaba el chavalín. Pues es una asociación, es una organización para la defensa de los derechos humanos que lo que hace es grabar en vídeo las atrocidades que se cometen en contra de los derechos humanos, pero la graban los propios individuos. Claro. Lo único que hace es alfabetizar y educar a esas personas para que tengan cuidado de cómo graban, en qué situaciones se graban, no grabar a otros, porque luego puede haber represalias. ¿Y Por crees? lo tanto, creo que es importante. Sí, ¿y crees que se habla poco de esa parte de las redes sociales? Porque es cierto que muchas veces cuando se hacen artículos o reportajes acerca de las redes, se habla de la toxicidad aquí, de la moderación acá, tal, pero nunca se habla, que es que me parece realmente interesante el hecho de que varias personas, a través de distintos mecanismos, SMS, correos, videollamadas, lo que sea, que puedan reunir información sobre algo importante y que luego el propio periodismo se pueda nutrir de ello, ¿no? Parece que no le damos la suficiente importancia. Bueno, es que lo que es noticioso y no, al final lo vas claro. Decidiendo dependiendo del impacto que suele tener a la hora de visitas, views o demás. Sí es verdad que Usagid en el fondo es una herramienta, igual que puede ser Twitch, no es más que una herramienta, justo. Pero sí es verdad también que tiene muy buenos proyectos que se han realizado con esa herramienta. Sí. The Guardian ha hecho algunos, la BBC ha hecho algunos, y a nivel periodístico es una herramienta muy útil. Pero sí es cierto que muchas veces desde los medios es como blanco o negro, ¿no? Sí. Pueden hacer a veces titulares de este estilo. Por un lado, que los jóvenes son muy malos o no. Sí. En este caso, que las redes sociales son la perdición o sirven para cambiar el mundo. Yo creo que en el fondo, vuelvo a casi al principio, el que aporta valor es el que está detrás. Y el que está detrás de esa red social puede aportar desde desinformación, a reunirse para defender los derechos humanos con otra gente o lo que sea. La herramienta en sí no es lo importante son los individuos que tenemos detrás de esas herramientas y cómo las utilizan. Y ahí entramos en el territorio del periodismo ciudadano, que precisamente tú tienes una página, recuérdame el año, ¿cuándo la creaste? No me acuerdo, hace 15, 14. 2017, digo 2007. Pues tendría que entrar en CDMON y mirar el dominio cuando está registrado. Pero sí, 12 o 14 años seguro. Que fundaste 14, Periodismo Ciudadano, precisamente, se llama la página. Primero, coméntanos un poco acerca de ese proyecto y ahora entramos en materia de lo que es el periodismo ciudadano. Pues eso, me acuerdo yo que estaba en Huesca, en una conferencia, y estaban hablando de si el periodismo ciudadano existe, si el periodismo ciudadano no existe. Y desde allí mismo registré los 3 dominios. Registré el .com, el .es, el .rg, no, el .net, 4. Registré los 4. Digo, yo leía a un tal Dan Gilmore en Estados Unidos que hablaba del Citizen Journalist, que decía que podía ser una buena cosa, tanto para los periodistas como para los ciudadanos, el poder informar en muchos casos de lo que sucede en el entorno cercano en el que tú te encuentras. ¿Cuál fue lo que, digamos, dio ese vuelco a todo este periodismo ciudadano? El teléfono móvil, el que todos lleven en su bolsillo una cámara, una radio, una televisión y texto para escribir y sobre todo conexión para poder difundir ese material que tienen, pues eso
hace que cualquier ciudadano pueda ser un periodista, en el fondo, en un momento dado. No quiere decir que los ciudadanos se vayan a convertir en periodistas, Claro. que no suele suceder, ¿eh? Es más, tú lo verás en Nitro, no creo que haya muchos ciudadanos contratados así, porque sí, tendréis la mitad de ingenieros y Sí, tendréis la otra mitad de periodistas, o el 60% de ingenieros, justo. porque ahora los algoritmos son importantes, y el 40% de periodistas. Pero en el fondo sí es verdad que hay ciertos individuos que al estar en el momento justo y en el sitio adecuado nos pueden contar cosas que ningún periodista podría llegar a ellas. Desastres naturales, amerización de un avión en la bahía en el río Hudson, Justo. eso, estás allí en ese momento, no puedes hacer la foto y mandarla. Mm. Y esa es verdad que se mandó a través de TweetPic, que era una herramienta para Twitter, porque antes Twitter no dejaba subir imágenes. Entonces había una herramienta aparte que te permitía subir la imagen a TweetPic y TweetPic era quien la mandaba luego a Twitter. Pues esa imagen no se podría haber hecho si no está este individuo allí para poderla hacer y enviarla. Claro, me parece interesante porque es verdad que cuando yo he entrevistado a periodistas, reporteros y demás, pues siempre saco el tema del periodismo ciudadano porque me interesa ver un poco cómo, por dónde va, ¿no? Un poco. Y recuerdo que tanto Carolina Pons de Cuatro como Estefanía Molina, pues decían, analista, politóloga de La Sexta, entre otros, decían que estaba bien que los ciudadanos pues pudieran tener un teléfono móvil para documentar cualquier cosa que pasaba, pero que al final la función del periodista es una función de filtrado, en el sentido que la gente que esté en Twitter pueda ver cualquier cosa ahí y que ya luego en los medios es como la información serena. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Te lo pregunto también si me dejas, si Sí. me permites, porque se comentaba el ejemplo de los atentados de París, por ejemplo, año 2016, si no recuerdo mal, o atentados de Bruselas, años posteriores, que las redes sociales se inundaron de gatos para que la gente, para que los terroristas no pudieran ver cómo iba la investigación policial y demás. ¿Crees que también puede ser contraproducente el hecho de que los ciudadanos estén permanentemente documentando todo? Evidentemente todo puede estar en un lado o en Claro, otro, pero yo creo que sí es importante y sobre todo entender cuál es la participación. La participación es eso, va desde un me gusta, eso es participar, sí, yo le doy un me gusta y esa noticia se viraliza y cada vez va a más. Puedo hacer una foto cuando estoy en un sitio adecuado, en un sitio sí, concreto, la hago y la mando, ¿vale? Es otra manera de participar. Puedo documentar la muerte de Neda Ghazontan en Irán en la marcha verde y a sí. partir de ahí que ese mismo vídeo reciba premios periodísticos como ha recibido y puedo como Mohamed Nabús, hacer streamings en directo en Libia cuando el ejército de Gaddafi estaba entrando y esos streamings en directo conectaba con CNN y conectaba con grandes televisiones, por lo tanto estaba haciendo un trabajo de periodista, tal cual. Entonces esa participación va a depender de cómo sea, pueden ser fuentes, puede en muchos casos sí que el periodista luego tenga que verificar toda esa información, por supuesto, pero hay en casos en los cuales, como te decía al principio y decía el profesor Roset Tancalmón Alves, los ciudadanos efectúan actos de periodismo y lo hacen en un momento dado porque no les queda más remedio, porque hay una serie de fuerzas leales a Gaddafi que vienen a tu zona y están matando a la comunidad que tienes alrededor. Por lo tanto, ¿quién puede documentar eso? Pues simplemente los que están allí. En Siria lo mismo, se alfabetizó a más de 100 periodistas ciudadanos, la mayoría mujeres, por parte de una periodista Claro. para que informaran de lo que sucedía dentro. ¿Por qué? Una, los medios que están dentro no te lo van a contar porque están censurados o son parte del gobierno. Dos, no dejaban entrar a medios extranjeros. Por lo tanto, había muchas zonas en las cuales la única información que teníamos era de estos periodistas ciudadanos. Justo. En el fondo yo creo que es un problema de nomenclatura, que a la profesión no les gusta o no nos gusta que les llamen periodistas ciudadanos. A Claro. lo mejor si les llamáramos reporteros o los Mm. llamáramos de otra manera, pues a lo mejor era más sencillo, pero esto es un problema del mundo hispano, ¿eh? En el mundo anglosajón dijeron Citizen Journalist, les pareció bien y a partir de ahí tiraron a ver qué es lo que ese fenómeno podía aportar tanto al periodismo como a la comunicación. Ujú. Aquí, a día de hoy, como bien dices, Sí. hay mucha gente que le está dando vueltas a si lo llamamos periodismo ciudadano, si lo llamamos contenido generado por el usuario, si lo llamamos periodismo voluntario, Sí. periodismo 3.0, bueno, tiene como 20 o 30 denominaciones, ¿vale? Claro. Pero yo sí creo que cuando dices periodismo ciudadano sabes de qué estás hablando. Entonces me da un poco igual el nombre, como se le denomine al fenómeno, lo que sí que me interesa es ese fenómeno, porque además tiene digamos, tiene mucha fuerza y mucha potencia en algunos campos como es el de los derechos humanos, los atentados, digamos, los terremotos,
y demás, en desastres Sí. naturales. Sí, has mencionado lo del premio Pulitzer, que armó mucho revuelo en redes sociales y también leía muchos periodistas diciendo que ya no iban a confiar en el premio Pulitzer porque se lo habían dado a una persona que hizo una fotografía con su teléfono móvil. ¿Dónde crees que está el límite? Refiero, en algún momento, no sé, es que no hay límite o es que es complicado, es un tema muy complicado. No, tampoco te creas. Yo creo que en el fondo es, tú ves digamos, el trabajo final. Claro. Tú muchas veces cuando ves un trabajo final o una película te preguntas de quién es, pues a lo mejor luego sí dices, ay, pues me ha gustado, ¿qué director es el que ha hecho esta película? Para luego seguirle. Pues en el fondo esto es lo mismo, si el material es bueno, a mí no me importa mucho que sea periodista, que sea licenciado, que tenga tres másters por Harvard, me da un poco igual. Si el material que me está ofreciendo de verdad es honesto, es bueno, es informativo y aporta valor al tema en el que está. No me importa demasiado. Creo que es más, y creo que Pulitzer lo que ha hecho en el fondo ha sido valorar eso, que es lo que tiene que hacer. Ujú. Valorar el contenido, si ese contenido es periodístico o no lo es. No preguntar luego si tienes el título o no tienes el título, o si eres periodista o no eres periodista, para yo poder valorar este contenido en sí. Si el contenido de verdad aporta e incluso ha cambiado aspectos de esa comunidad y de esa sociedad, que es lo que suele pasar, pues a mí me parece estupendo que dentro del Pulitzer también se valore a estos periodistas ciudadanos. Es más, en Reporteros Sin Fronteras, en el triste balance anual, Sí. hablan de periodistas muertos, de periodistas ciudadanos muertos y de colaboradores, que suelen ser los cámaras y demás. Ajá. Digamos que es una figura que está ahí. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues la tecnología, las nuevas tecnologías, los modos de conexión lo han cambiado, pero creo que vienen a aportar valor, no a quitarnos digamos, la comida, los Sí. periodistas o cosas similares, para nada. Justo, y ahora vamos a pasar ya al último bloque de lo que hablábamos de Cambridge Analytica, pero si hay personas que nos están viendo que les gustaría estar más informados acerca de, por ejemplo, actualidad de Oriente Medio o demás, que al final es gracias al periodismo ciudadano, ¿tú recomiendas sistemas como, por ejemplo, las listas de Twitter o dónde buscarías tú periodistas ciudadanos? ¿Cómo los encontrarías? Por redes Bueno, sociales. aparecen, ¿vale? Los tienes que ir buscando. Aparecen en redes sociales, en periodismociudadano.com, ahí los puedes encontrar muchas veces Ajá. porque hablamos casi siempre de ellos, porque somos, digamos, como ese observatorio Sí. sobre todo lo que pasa alrededor del fenómeno. Pero Global Voices Online es un muy buen sitio donde informarte sobre lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo por periodistas y por no periodistas, ¿vale? Indymedia en algunos sitios funciona, como en Barcelona. Hay sitios alternativos donde te puedes ir informando y sobre todo ver a qué individuos tú quieres seguir, ¿vale? Yo, Justo. si tu canal me gusta, sí sé que eres periodista porque estás ahí, pero si no lo fueras, probablemente seguiría igual. Ujú. A Ibai le siguen, no es periodista. Tampoco es que ejerza como periodista, simplemente está Claro. realizando una serie de entrevistas y demás y lo hace muy bien. Entonces yo Ujú. creo que Global Voices Online es un buen sitio donde también informarse un poco fuera de los medios tradicionales. Ujú. Y entramos al último bloque, como decía, y esto es una batalla perdida, pero bueno, que es el de Cambridge Analytica. Es una batalla perdida porque siempre que sale el tema, yo lo menciono de las elecciones norteamericanas 2016, para la gente que lo vea y no sepa de qué es, que básicamente, pues Facebook, junto con Cambridge Analytica, digamos, a ver, decir amañar es muy fuerte, pero bueno, utilizaron muchísimos cientos de puntos de la personalidad y de actitudes y demás de la red social para ponerte anuncios a favor de uno, bueno, a favor de uno y demás, como para condicionar un poco el voto. Y que además precisamente por eso el propio Mark Zuckerberg tuvo que ir fue al Senado, ¿no? O no recuerdo, bueno, al Parlamento, Sí. pues fue al Senado. Te quería preguntar acerca de esto, que pudieras explicar un poco tú, que eres la persona que sabe, qué es Cambridge Analytica y qué es lo que pasó. A ver, el caso de Cambridge Analytica es algo que nos va a ir pasando, es el primero del que Sí. nos hemos dado cuenta, digamos, pero es algo que nos va a ir pasando y cada vez nos va a pasar más. Por lo tanto, tenemos que tener ese halo, digamos, si nos queremos dedicar al periodismo, sobre todo más, ese halo de desconfianza de lo primero que te llegue, ponerlo en Sí. cuarentena y ver si puede ser real o no, porque si no recuerdo mal, en la misma página de Cambridge Analytica, que me puedo equivocar, creo que ponía que lo que buscaban era cambiar el comportamiento de la audiencia, ¿vale? Era uno de sus temas. Ujú. Para ello, ¿qué hicieron? Pues empezaron a desarrollar a través de usuarios de Facebook
si no me equivoco, era un profesor de la Universidad de Cambridge, creo que era, Sí. ¿vale? Un test, ¿vale? De personalidad, que lo que te pedía ese test era que, bueno, pues rellenar el test y aparte de eso tener acceso a tu timeline y a tus datos privados y a los de todos tus contactos sin que ellos lo supieran. Por lo tanto, claro, al tener la información de muchísimos individuos, aquí tenemos que tener cuidado con la privacidad. Hasta dónde queremos nosotros, aunque en este caso, si yo hubiera sido amigo de algunos de aquellos que habían contestado a esa encuesta, mis datos también los tendrían. Por eso tenemos que ser muy cautos con qué es lo que compartimos en redes o qué es lo que queremos compartir y hasta qué punto. Simplemente saberlo. Yo quiero compartir todo, toda mi vida. Perfecto. Pero ser consciente de lo que estás haciendo. Más que nada porque todos esos datos dependen en manos de quien estén, por lo de siempre. Pueden ser para cosas Claro. muy buenas o pueden ser para otras que no lo son tanto. Pues cosas muy buenas, me va a recomendar noticias que me interesan mucho y las tengo que buscar, personas a seguir en redes sociales que me van a maravillar porque tienen mucho que ver conmigo, de las cuales incluso puedo llegar a ser amigo y acabar comiendo, cenando con ellos. Pero por otro lado, ¿vale? Lo que me pueden hacer, como saben tanto de mí, es manipular mi intención. ¿Mi intención de qué? De voto, de compra, de lo que sea. ¿Vale? Vuelvo a lo mismo, depende en manos de quién estén esos datos. En el caso de Estados Unidos, se prevé que se manipuló la intención del voto de algunos usuarios. Bien en un primer momento enviándoles publicidad personalizada y Justo. después directamente enviando noticias falsas. O sea, si tú tienes un perfil muy concreto que es me gustan los perros y las armas, yo te voy a poner un lema perfecto para que nuestro partido va a defender a los perros y te vamos a dar un arma gratis o cosas similares. Por lo tanto, si yo tengo muchos datos sobre ti, es muy sencillo que pueda llegar a manipular tu intención para poder hacer algo. Lo peor de esto es que tú crees que estás tomando una decisión libre cuando en realidad lo que están haciendo es manipular esa intención que tienes. Y esto lo hicieron, lo vimos en el gran hackeo, Sí, que lo justo. vimos en Trinidad y Tobago, esa isla. No sé Justo. si te acuerdas que Sí. vimos el documental. Y en esa isla, pues manipular, en este caso era la intención de no ir a votar a una parte de la Justo. población. Por lo tanto, si yo soy capaz de manipular y desincentivar el voto de esa parte de la población, hago que gane la otra parte. Hacen este tipo de experimentos y ven que van funcionando. Por lo tanto, luego elecciones y demás. Justo te iba a preguntar sobre ello porque vimos el de Big Hack, el gran hackeo, un documental que a mí me gustó mucho, la verdad, en Netflix, que Está aparte que bien. es Está bien. espeluznante, está muy bien hecho, evidentemente, está hecho para que te resulte espeluznante, pero también lo puede conseguir. Y claro, recuerdo lo que nos comentabais en primero, tanto tú como Cañabate, que era lo de que estamos entrando ya en un terreno en el que de verdad por lo que pagan los medios de comunicación o las empresas es por las bases de datos, en el sentido por los datos de los usuarios. Ya cada vez es menos publicidad entre comillas y es más los datos porque es de dónde sacan el dinero realmente. Eso es un peligro a largo plazo, ¿no? Es un peligro, vuelvo a lo mismo, depende de quién tenga esos datos. ¿Vale? Si los datos los tiene, pues pongamos, el gobierno chino, que es más dictatorial, pues yo estaría preocupado porque tuviera mis datos. Si mis datos los tiene una ONG que simplemente porque quiere ayudar al resto y ver qué capacidades tengo yo para poder ayudarles a ellos, pues a lo mejor no me preocuparía demasiado. Pero sí es cierto que tenemos que tener ese coto de privacidad y saber hasta dónde queremos compartir, que en muchos casos vamos a compartir de más. Lo estamos viendo, no he profundizado ni leído mucho Sí, en el software Pegasus, pero vamos, si nos quieren espiar y demás, no tienen ningún problema para hacerlo, incluso aunque hagamos, digamos, llevemos todo con criptografía de extremo a extremo. Al final nos da un poco igual. Pero sí es verdad que hay que cuidar esa privacidad y en todo lo posible utilizar la criptografía, utilizar mails seguros, utilizar redes seguras, sobre todo, no digo todos los días, porque a todos nos apetece pues, mandar cosas a Instagram sí. o mandar cosas a otros sitios, pero sí cuando a nivel profesional quieres tener, digamos, pues no sé si una exclusiva, pero estás investigando algo. Entonces sí es importante utilizar a lo mejor más cosas tipo Signal en lugar de Justo. utilizar WhatsApp Sí. o otras herramientas que nos pueden, digamos,
guardar un poquito más la privacidad. Claro, comentabas lo de la privacidad, de que al final es una labor nuestra de ver qué se comparte o no, pero también recuerdo que, porque claro, al final en las asignaturas en las que he estado contigo ha sido mucha parte práctica de internet, de casos y demás, Sí. y al final te acuerdas de cosas. Yo recuerdo que tuvimos que hacer un trabajo sobre algo de eso, de ciberseguridad y demás, y que investigando encontramos lo de la alarma esta de Google, creo que es una alarma, bueno, la cámara de Google para vigilar a los bebés, pues cuando son muy pequeñitos. Y los típicos casos de no sé quién hackea la cámara de los bebés y cuando llegan los padres el bebé está llorando porque hay un tipo gritándole al otro lado. Ahí no es culpa tampoco de los padres en el sentido de la privacidad, ¿no? Sino es que parece que llega un punto en el que pueden transgredir hasta lo que nosotros ni hemos dejado, ¿me entiendes? Que son las máquinas directamente. Sí, sí, pero sí es verdad que tenemos que ser muy autodidactas ahora y muy autodidactas en todo lo que tiene que ver con desinformación y fake news. No vale con esto me lo creo y esto Claro. no. Tienes que tener las mínimas bases para decir, vale, según estos parámetros esto puede que sea falso, incluso ir un poquito más allá, pero me refiero como ciudadano y como Sí. usuario. No estoy hablando ya de periodistas que tendrían que ir más allá. Y tener algunas herramientas básicas de verificar. En este caso lo mismo, unas herramientas básicas de seguridad. Yo también veo en mi generación que hay muchos padres que sueltan a los niños delante de los ordenadores, los sueltan con los móviles y al libre albedrío. Bueno, al libre albedrío ten en cuenta que el algoritmo de YouTube a tu hijo cada vez le va a llevar un pelín más allá. Claro. ¿Vale? Si el niño ha buscado X, le va a dar X más 1. De ese X más 1 le va a dar X más 2. No sabes dónde va a acabar aquello. ¿Vale? Por lo tanto, sí tenemos que ser muy autodidactas y educarnos en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, porque nadie nos va a educar. Incluso en la Carlos III y en la universidad, cuando salís, hay cosas que probablemente ni hayáis visto ni sabíais que existían, porque es materialmente imposible casi estar actualizado a la última en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Así que o somos autodidactas, pero todos, no solo los que nos dedicamos a esto, todos, o si no, pues te la van a colar, a nivel seguridad vas a ir mal y demás. Ujú. Y ya las últimas preguntas, que tampoco te quiero robar mucho más tiempo, que además tienes una cita con el dentista ahora. Eh, Correcto. Te quería preguntar, que no recuerdo si tienes hijos, hijas, no lo sé, pero es una pregunta que me parece muy interesante, porque claro, eres una persona que has estado o que estás muchos años en las redes sociales, 15, 16 años en las redes sociales, y desde el comienzo de Internet has visto cómo nacía. Tú, una persona que acaba de nacer, una persona pequeña, ¿intentas, como bien has dicho, ponerle los límites desde el principio o que vaya aprendiendo por sí misma? ¿O cómo lo llevas? Porque claro, tú al final has vivido toda tu vida con Internet, con las redes, y es que lo has palpado todo. Todas las redes sociales, Sí, todo, sabes todo. bastante cómo va. Sí, Pues sí. eso, ¿cómo modelas una vida ahora que crece en un momento tan conectada? Puede ser en una única cosa. Lo más importante es que tenga espíritu crítico, Ujú, que lo que le llega lo que le llega sea capaz de lo que digo, ponerlo en cuarentena y ver si es cierto o no. O sea, si a ti te llega, no sé si seguro que lo has visto, el deepfake de Tom Cruise, ujú, sí. de TikTok, o sea, es real. O sea, es Tom Cruise con una fregona haciendo así y tal, pero no, es un deepfake, ¿vale? Por lo tanto, o sea, ese le da 10.000 vueltas al de Obama, porque está casi perfecto. Es más, el tipo que lo hace se parece incluso a Tom Cruise, entonces el deepfake queda niquelado. Ujú, Pues incluso aunque parezca cierto, aunque la voz sea la misma, aunque digas, pues parece que sí, decir, bueno, parece que sí, pero a lo mejor es que no. Tener ese espíritu crítico de plantearte que todo lo que te puede, sí es verdad que llega a ser un poco duro, ¿no? Porque el estar, digamos, constantemente desconfiando de todo lo que te sí. puede llegar es complicado. Pero sí es verdad que ese espíritu crítico es lo único que te puede salvar ante, porque las herramientas van a cambiar, las maneras de manipulación van a ser distintas. Entonces, la única manera es que, y yo lo he notado en lo que hablábamos al principio con estudiantes, Ujú, yo lo he notado, no tanto en la Carlos III, pero en otros sitios, gente súper preparada, pero con una falta brutal de espíritu crítico. ujú, ¿Sabes qué pasa con esa gente tan preparada sin espíritu sí, crítico? Que se pueden convertir en auténticas armas de destrucción masiva. O sí. sea, tú pones a alguien súper preparado a difundir desinformación y arrasas. Claro, Entonces, sí. uno simplemente con el espíritu crítico y luego el darse cabezazos, evidentemente Ujú, el ver cómo
cuando haces esto no sale así, o cuando haces esto otro te has equivocado, y el ensayo y error de la ciencia, de siempre. Y relacionado con el espíritu crítico, ¿no crees que a veces, y que esto no suene dictatorial, pero que a veces hay incluso un poco más de la cuenta en el sentido, tanto nosotros como en Distrito, ya en Neutral ni te cuento, tú ves una publicación, un post en Instagram y bueno, la mayoría de los comentarios están bloqueados por la propia red social, en el sentido porque lo bloquea la red social por lo que escribe ahí la gente. ¿No crees que a veces la gente, como se pone detrás de una identidad anónima, tiene más, tiene muchas más armas para decirte lo que le dé la gana en mayúsculas y se caga en toda tu estirpe, aunque hagas una publicación sobre rosas, y lo hace y se queda muy a gusto, ¿no? Sí, sí, correcto. Yo defiendo el anonimato en las redes, ¿vale? Porque es muy importante para una serie de cosas, pero sí es verdad que tiene otra serie de cosas como es esta, que desde el anonimato yo puedo insultarte todo lo que yo quiera, hasta límites insospechados. ¿Por qué? Porque me da igual. Hay experimentos que no sé si habéis visto este tipo de vídeos de ponen a una serie de jóvenes, me parece que en la Fundación Orange tenía algunos, ponen una serie de jóvenes, pues es una deportista muy musculada, vaya, tal, se ríen de ella y de repente aparece en la sala. Ostras, ahí ya es distinto. El cara a cara ya no le dices eso, al final le piden perdón, se abrazan, tal cual. ¿Por qué? Porque a través de una herramienta que es darle a una X y cerrar, o darle a un y enviar, es muy sencillo desde el anonimato decir cualquier barbaridad, ¿vale? Pero eso nos pasa a todos. Pero luego sí es cierto que el anonimato es muy importante para una serie de cosas y para una serie de cuestiones. Para gente que está informando desde situaciones muy complicadas y no de manera anónima, los matan. Y por otro lado te quería comentar, a ver, una es el anonimato, y por otro la seguridad esta que hay que tener, ¿vale? Todo lo que tiene que ver también con seguridad y con el cifrado. Muchos países dicen que hay que dejar puertas abiertas para que yo pueda entrar en tu WhatsApp por cuestiones de terrorismo, ¿no? Y demás. Pues no, tampoco. Todas mis comunicaciones contigo tienen que estar plenamente cifradas y a los terroristas búscalos tú por tu lado, pero mis comunicaciones con el resto de la humanidad, si quiero que sean cifradas, tienen que ser cifradas. Y en estos dos ámbitos sí que debemos como ciudadanos, digamos, defenderlo, aunque es cierto que en otras ocasiones puede darnos algún disgusto. Pero no son tantos, ¿eh? Como tú bien dices, yo conozco la red desde la prehistoria por edad. Y yo recuerdo que antes los trolls eran una auténtica locura, eran mogollón, estaban todo el día ahí. Y ahora hay un poco en Twitter, pero tampoco es que sea una cosa exagerada. Y es más, a través de IP y demás, si hiciera falta judicialmente, se les puede localizar bastante bien. Llevas toda tu vida en la red prácticamente. ¿Qué opinas de las criptomonedas? Yo de criptomonedas, de la tecnología blockchain me parece espectacular. ¿Vale? Y todo lo que tiene que ver con las cadenas de bloques a la hora de verificar esas transacciones, me parece que es una tecnología que incluso en el periodismo va a traer muchas cosas buenas. Respecto a las criptomonedas como filosofía, sobre todo la de Bitcoin, entre ellas, pero Ethereum y todas estas no me voy a meter porque no las conozco, pero sobre todo la de Bitcoin, la filosofía me parece muy buena. O sea, es un descentralizar, digamos, la moneda y que las transacciones que hagamos no dependamos de un ente superior que es un banco o una financiera o demás. A nivel filosófico me parece que está muy bien y a nivel tecnología me parece que es extraordinario. Por lo tanto, se juntan esas dos cosas que para mí son importantes. Luego, que vayan a funcionar o no, pues no tengo ni idea. Me gustaría que sí lo hicieran, porque creo que puede ser el futuro. Es un futuro descentralizado, pero que como pasaba con las redes sociales al principio, que estaban muy descentralizadas y cada uno podía hacer lo que quiera y nos comunicábamos de maneras distintas y diferentes y al final se han acabado en Google, Facebook, Amazon, son 4 las que lo tienen. Supongo que de alguna manera los grandes llegarán a hacerse con esta nueva revolución, digamos, financiera. Pero a nivel, ya te digo, tecnológico y a nivel filosófico me parece espectacular. Y ya las dos últimas, relacionado con lo que comentas, claro, evidentemente dices que es complicado, bueno, es complicado, que no sabes cómo va a ser en un futuro, porque al final es muy difícil, ¿no? Que todos los países se descentralicen en una única moneda digital, que además también juega con la desventaja de que a lo mejor entre la gente joven pues se informa más o sabemos cómo es esto, pero que entre la gente más mayor desconfíen, que no es como el tránsito de la peseta al euro, que al
final, pero están explicando desde las instituciones y ves esta moneda, ves la otra y la gente más mayor lo puede entender. Una criptomoneda no es tampoco tan fácil de explicar, ¿no? ¿Crees que habría que hacer una labor de pedagogía muy, muy importante hasta que fuera considerable como una opción? Pues sí, mira, en concreto, en esta semana estoy Sí. con un curso de criptomonedas, Ajá. yo trabajo también en la Fundación Cibervoluntarios y desde ahí, de manera gratuita, lo que intentamos es alfabetizar y educar a todos los individuos para que no se queden fuera de lo que es esta sociedad, de las nuevas tecnologías. Entonces, desde la Fundación Cibervoluntarios ahora yo estoy hoy justamente Ajá. estaba con un curso de iniciación a la criptomoneda, cómo funciona, cómo Sí. es, pero desde el principio, explicando cómo funcionábamos con el intercambio hasta el fiat, cuando llega el dinero, cómo imprimen billetes a lo loco y a partir de ahí cómo surgen. Pero yo creo que es que además es un paso eh, normal Orgánico. de esta evolución, ¿vale? Porque tiene que ir hacia allí. Si es verdad que si no hay luz en ningún sitio del mundo, no puedes acceder a tus Ujú. criptomonedas, pero yo creo que sí es una evolución adecuada para ello. Luego están los agoreros de que si consumen mucho o no consumen mucho, pues bueno, habrá que tirar de renovables o no, pero a día de hoy las criptomonedas están jugando papeles muy importantes en países de Latinoamérica, donde su moneda fluctúa un montón y en lugares, hay un montón de ONGs que yo conozco que a las mujeres, sobre todo de mujeres programadoras, se las paga mediante criptos porque no pueden tener dinero sino sus maridos. Bueno, es una cuestión de machismo, digamos, entonces se les paga a través de criptomonedas y tienen ya, digamos, su dinero para poder realizar una nueva vida. O sea, que están aportando muchas cosas a día de hoy ya, están aportando Sí. muchas cosas positivas. Y lo mismo, la filosofía y la tecnología es maravillosa. Por lo tanto, si no funciona será porque un ente externo ha decidido que no debería ser así. Sí, hablabas de machismo. ¿Crees que el entorno digital, sin generalizar, todavía tiene mucho que progresar en lo que es la igualdad, la lucha por la igualdad? Sí, sí, muchísimo, pero muchísimo, una barbaridad. Y al principio todavía era peor. O Ujú. sea, al principio estábamos frikis y éramos, la mayoría, el 90% éramos tíos. Entonces, yo sí creo que tiene que mejorar mucho y sobre todo tiene que mejorar también la predisposición de los que están en las redes con la mujer y con personas que son diferentes. Porque lo mismo de antes, ese anonimato del que hablábamos antes puede agredir a muchas personas distintas dentro de las redes sociales. Y hay mucho que evolucionar, tiene que haber muchas más mujeres, tiene que haber mucho más de todo en la red, porque en el fondo, si te das cuenta, ni la red, ni los medios, ni nada representan todavía de manera real a la sociedad. Ujú. Tú has estado en clase Sí. conmigo, en clase la mayoría son chicas, Ujú. luego vas a los medios y no es así, no hay mayor parte de chicas. Ajá, Y luego entras en redes sociales o te metes en diferentes sitios y tampoco pasa eso. Por justo. lo tanto, tenemos que evolucionar hacia eso. Son más de un 50% de la población mundial. Por lo tanto, tienen el mismo o más derecho a estar dentro de todo, no Mm. solo de las redes sociales, sino Sí, de absolutamente todo. Y nos queda mucho por evolucionar. sí, en el propio Twitch, por ejemplo, periodistas mujeres que estén aquí, yo ahora mismo no recuerdo ninguna. La verdad, digo, los periodistas que se están iniciando en Twitch, la mayoría son hombres. Nos están también, que eso también daría lugar a otro debate. Plataformas como Twitch es cierto que están muy orientadas a un público joven, en el sentido el target que ve Twitch está pues entre 12, 14 años. Y la verdad que sí creo que hace falta que evolucione mucho, porque bueno, yo llevo mucho tiempo viendo Twitch, llevo como, pues desde que se creó, 2014, que antes se llamaba de otra forma, y siempre que aparece una mujer en pantalla, el chat es una vergüenza. Me refiero, Sí, sí. no te puedes ni imaginar cómo son los chats, todos. Me refiero, vas al canal de Ibai, hace un stream y aparece una mujer, y que evidentemente se ven más a los 100 cenutrios que a los 100.000 que lo están viendo sin chatear, sin hacer nada. Pero es una vergüenza, te lo digo así. Sí, otra de las cosas que hay que hacer así es, otra cosa que creo que yo hay que hacer dentro de estas redes es cuando se ve algo así, los que no estamos de acuerdo con eso, decir, oye, tú, Justo. ¿qué? Oye, tú, ¿qué? Porque tenemos también que aportar desde nuestro lado. Y yo intento aportar. Cuando en una conversación alguien dice A, digo, no, Sí. eso no es así. Eso no es A. Entonces, creo que entre todos podemos
colaborar para que eso sea así. También es cierto que tanto YouTube al principio como Twitch es un sitio de jugones y parece que somos más jugones, ¿no? Pero en realidad ellas también juegan bastante mucho juego, Sí. videojuego y demás. Pero te lo digo también porque trabajé en una revista de videojuegos y éramos todos tíos también. Sí, justo. O sea, desde el director casi hasta el último, en la revista éramos todos tíos. Pero luego sí me demostró que la pareja con la que estaba yo en ese momento le ofreces un juego para jugar, porque me decía que yo estaba enganchado, digo, juega esto, y ahora cómo te enganchas. Le das el juego adecuado a la persona, conociendo su personalidad, y al final también acaba jugando. Por lo tanto, no es una cuestión de género, sino de acercarse a esas tecnologías o de que alguien te acerque a esas tecnologías. Vamos, Twitch, hacer directos en Twitch, de las personas que conocemos tú y yo en clase, hay gente maravillosa que lo podría hacer. No es más que meterse ahí, pero sí es verdad que a lo mejor lo ven como un sitio hostil porque luego en el chat va a pasar lo que tú estás comentando. Claro, y hay que ir bajando esa... Sí, ese listón, ¿no? Y ahora te voy a hacer ya así la última pregunta, pero antes quiero mencionar, y que no se pase porque hemos hablado de un caso, que también te lo comento y para la gente que lo está viendo, ¿no? Para que vea un ejemplo claro. En 2015-2016, bueno, sabes que hay un juego que se llama League of Legends, hay jugadores profesionales y demás. Hubo una jugadora que se llamaba Remilia, que era transgénero. Y participó por primera vez en una fase de ascenso a la gran liga norteamericana, por así decirlo, y había cientos de miles de personas. Esta chica al principio no quería que se la mostrara en pantalla, porque ya tenía conocimiento previo de porque ya hacía su stream, pero sin cámara ni nada, y la gente, pues imagínate como tal. Al final se la enfocó una vez, y solo se la enfocó una vez porque pidió por favor que no se volviera a hacer, porque recibía una presión de redes sociales impresionante. Esta chica se suicidó hace 2 años. Claro, estamos hablando de que plataformas como Twitch, que te da tanta libertad en el chat, porque yo creo que es una de las plataformas que más libertad tienes, en el sentido, ves a un streamer y es muy probable que te lea. No es como Twitter, que a lo mejor tiene 200 menciones, estás ahí y lo ves. Que todavía falta un paso más, como comentas, para realmente concienciar. Es cierto que se hace, por ejemplo, en streams como el de Ibai o demás, cuando pasa algo, se para y dice, por favor, vamos a comportarnos, que parece que tenemos 12 años. Que esa es la pena, ¿no?, que tiene, desde mi punto de vista, Twitch, y seguro que también los comentarios de YouTube. Pero ahora sí, ya la última pregunta que te quería hacer... que se me había ido... no, sí. Que tú en el momento en el que dejes de dar clase, en el momento en el que dejes de ser profesor y demás, ¿tú ves tu vida sin redes sociales? En el sentido, diciendo, hasta aquí, ya está. Con 65 años... No, yo tengo una movida, digamos, en la cabeza recurrente, que es, yo por mi parte no, pero sí tengo esa movida recurrente que te digo, que además es muy personal, es como muy como yo en la cabeza, que es ¿dónde me voy a quedar? ¿Sabes? Sí. Llegará un momento en el que, como yo veo en otras personas, incluso de mi generación, que dicen, no, yo ahí ya no llego, yo TikTok a mí no me cuentes ni cómo funciona porque no quiero ni verlo. No sé si mi cerebro dirá en un momento dado, yo esta red social que es mediante inteligencia artificial y realidad aumentada, yo las gafas estas ya no sé cómo poner. No sé, un sitio donde yo no querría, ¿vale? Yo querría seguir porque me gusta mucho y todo lo que tiene que ver con la tecnología, esta evolución, yo sigo encantado de seguir aprendiendo y me lo paso de maravilla. Pero sí es verdad, por ejemplo, que tuve un punto ahí con Snapchat, ¿no? Sí. Pero Snapchat, según surge, allá que voy, pum, entro y el lenguaje de comunicación es distinto. Entonces ya te quedas así y dices, wow, aquí los medios de comunicación se muestran así, la manera de comunicarse es otra, ¿vale? Acabé pillándola, pero digo, a ver si esto me va a pillar un día. No, luego no es que yo en Snapchat tuviera un montón de amigos y demás, porque no. Al final estaban mis sobrinas pequeñas, gente pues eso, de la edad que tiene que estar en Snapchat, pero sí, lo que me da miedo es que llegue un momento, una herramienta que mi cerebro no sea capaz de asimilar. Claro. ¿Sabes? Como le pasa a la gente más mayor con el móvil, que lo usa para llamar y poco más, y para el WhatsApp. Pero totalmente. Yo, por mi parte, no. Por mi parte, pretendo no dejarlo. Totalmente. Pues, Óscar, ha sido un placer haberte tenido por aquí. Espero que te hayas sentido cómodo. Un gusto ha sido, José Miguel, un placer. Hablando... Esto es lo que pasa ahora ya los periodistas vais a ejercer vosotros y yo ahora ya he entrevistado y respondo. Tú ya tienes la posición de analista, ¿no? De televisión, lo típico de que vas ahí, hablas de tal, ¿no? Bueno, de televisión no, de radio casi. Bueno, mejor, de radio. Ya dejando un poco el
el testigo, ¿no? A las nuevas generaciones, aunque bueno, tú todavía eres bastante joven. Pero bueno, para mí ha sido un placer, la verdad, hablar de este tipo de cosas, porque es cierto que, claro, hablas de internet, hablas de redes, mencionas Ushahidi, nadie sabe qué es Ushahidi, mencionas Cambridge Analytica y te dicen, ¿cómo es posible? Es imposible que Trump ganara por eso. Y yo creo que ganó más por eso que por lo de Rusia. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Bueno, yo creo que son un montón de factores, Sí, pero ese fue uno muy importante. uno muy importante y Digamos, que no se menciona. Poder incentivar a individuos a que vayan hacia un lado o hacia otro, Justo. pues quieras que no. Y se hacen eso campañas muy fuertes. Y con Justo. Bolsonaro pasa un poquito lo mismo y demás. Justo, y poder hablarlo con una persona que sabe de ello porque se lo ha tragado entero y porque él lo ha visto desde siempre, pues ha sido un placer, Óscar, la verdad. Igualmente, un gusto, José Miguel, que vaya muy bien en Neutral todo. Gracias. A ver qué tal. Que disfrutes mucho el verano allí currando. ¿Estás todo el verano? Sí, de momento sí. Julio y agosto ya llevo medio mes, bueno, prácticamente un mes. Y a tope con las redes sociales, sobre todo Twitter, Instagram y Telegram. Está guay ver la otra parte, ¿no? De lo que es el periodismo, que siempre se ve a la figura del redactor o demás, y esa redacción yo lo veo, como verifican y demás, es una locura, que están todo el rato con el teléfono y hablan a 200.000 personas para verificar lo que luego sale, pero el trabajo de redes es súper sacrificado, en el sentido, cuando tú ves una cuenta de Twitter y ves que hay tweets cada 5 minutos, o que se menciona esto, se menciona, está todo orquestado de una forma muy cansada, la verdad, pero eso es lo que más me ha sorprendido. Desde fuera. Sí, yo creo que es un buen sitio donde estar porque así ya estáis los dos, Nanísimo y tú. Claro, ¿sabes? sí. En agosto se supone que nos veremos, por lo que bueno, ya se producirá el choque de trenes. Ahí. Sí, lo vais a ver. Os vais a ver. Sí, vendrá a visitarnos. ¿Con Nanísimo? No, todavía no, lo tenemos pendiente. Me sigue. Sigue este canal de Twitch, sí, lo siguió al principio, hace muchos meses lo siguió, por una entrevista a Pablo Simón, que dice que le gustó. Y está pendiente de entrevistarle, solo que ahora está de vacaciones y antes, pues claro, con todo el curro en Nueva York, pero sí. Pues nada, que las disfrute, pero tenéis muchos puntos en común, tanto a muchos niveles, tenéis muchos puntos en común. Pues Óscar, un verdadero placer y nos vemos pronto. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Pues esa ha sido la charla con Espíritu Santo. Yo me he asado de calor, la verdad, hace un calor que te mueres y encima hace calor y el pelo se me queda achatado como si fuera una seta del Mario Bros, algo parecido. Pues es un poco lo que le he comentado a él. Me parecía interesante hablar del tema de las redes sociales, hablar de los movimientos ciudadanos que se originan ahí, de las nuevas formas de comunicar, porque al final yo a este canal, aunque ahora voy a intentar traer un poco más de contenido deportivo, porque al final yo quiero ser periodista deportivo, siempre lo he dicho, solo que es más difícil casi llegar al mundo del deporte que al mundo del periodismo, pero bueno. O incluso es más difícil al mundo del periodismo deportivo que al periodismo normal, pero bueno, yo lo sigo intentando. Pero me parece interesante porque muchas veces hemos mencionado el término de periodismo ciudadano, he hablado de Cambridge Analytica, sí, con el Big Hack, que además puse el tráiler aquí, y me parece interesante que una persona que sepa de ello, y que es la persona que en su momento pues me enseñó que eso existía, pues que viniera aquí y que hablara de lo que... de las cosas que creo que son importantes y que no se habla, porque es cierto que se puede hacer una valoración de las redes sociales de forma superficial, en el sentido followers, interacciones, engagement, que es algo interesante, pero también que hay un paso más allá, que a lo mejor hay plataformas ciudadanas como Ushahidi, que al final, que bueno, yo digo Ushahidi y creo que lo pronuncio mal siempre, pero es que ya se me quedó así, pero bueno, queda guay no decir Ushahidi, queda como que sé idiomas, pero en verdad... no. Pero lo que digo, que puede estar bien una plataforma de gente que comparta sus contenidos o contenido periodístico. Lo hemos visto en las últimas semanas, tanto con lo que pasó en Colombia, lo que está pasando en Cuba, evidentemente lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en Oriente Medio con la primavera árabe, etcétera. Al final, si no hubiera gente con sus móviles documentándolo y demás, no nos habríamos enterado o no habríamos tenido tanta información de primerísima mano, que además es algo que siempre comento aquí. Que es verdad que yo me repito en muchas frases. Una de ellas es en relación a. Pero otra es lo de... bueno, ya se me ha ido de lo que estaba hablando. Bueno, da igual. Sí, lo de desde el terreno. Porque creo que es importante hablar con la gente que lo ha estudiado y que lo ha vivido desde el principio, porque yo puedo venir aquí a hablar de mi opinión de Cambridge Analytica y puedo decir desde mi punto de vista que fue el factor que hizo que Trump ganara las elecciones de 2016, y evidentemente primero no lo va a escuchar nadie y quien lo escuche pues me puede creer o no, pero al final yo no soy ninguna voz autorizada más allá que yo mismo.
pues eso, si traigo a este señor, pues al final es una opinión más consolidada y creo que eso es algo realmente importante. Y bueno, pues nada más. No sé cuándo será el próximo One by One. Estoy mirando que ya empiecen a ser One by One deportivos. Contad con que el viernes comienzan oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aunque es cierto que ya han empezado hoy con los primeros partidos. Hoy he visto un Zambia-Holanda femenino. Ha terminado 1-10, por cierto. Y un Suecia 3, Estados Unidos 0. Sorpresón, la verdad. Y nada, mañana habrá directo por la tarde mi previa de los Juegos Olímpicos, que no sé de cuántos voy a hablar, no sé cuánto voy a hablar, porque al final estamos hablando de 17 días, bueno, mañana 18 días de competición, muchas pruebas, no sé de todo lo que hablaré, pero bueno, haré mi previa de los Juegos Olímpicos y de vez en cuando, algunas tardes, pues vendré aquí y hablaré de los Juegos Olímpicos, que al final esto solo ocurre una vez cada 4 años y en este caso ha sido cada 5. Por lo que bueno, cerramos el capítulo del One by One con Óscar Espíritu Santo. Evidentemente, gracias a Óscar por haberse pasado por aquí. Como él comentó al principio, tampoco hace muchas entrevistas, pero al final ha sido profesor mío durante 2 cuatrimestres, tanto en primero como en tercero. Sabía perfectamente de lo que íbamos a hablar y además son cosas que hemos hablado en clase o demás. Y estoy sudando, Joder, se nota el sudor, macho. Me parecía interesante mencionar lo del final, ha salido lo del caso de Remilia. Tampoco vamos a hablar mucho de ello, en el sentido, porque tampoco voy a traer a alguien para hablar de ello, pero es cierto que fue algo que me chocó mucho porque además yo estaba viendo esa fase de ascenso a la Liga Norteamericana Grande y ves el chat y es una auténtica vergüenza y barbaridad. Y además... si queréis saber más acerca de esto, en Distrito 51, en el mes de septiembre, hice una entrevista a Fernando Cardenete y le pregunté sobre Remilia. Todo conecta. Pero sí, me parecía importante decirlo, que no todo es tan bonito como parece ahora, porque este es un chat pequeño y porque al final no hay mucha gente. Hay gente que está porque quiere ver la entrevista, porque quiere ver cómo lo hago y demás. Pero en los canales grandes da mucha rabia cuando... digo el ejemplo de Ibai porque al final es la persona que tiene más viewers, ¿no? Pero bueno, puedo decir cualquier otro, puedo decir de Gref, Auronplay, puedo decir cualquiera. Es lamentable que en el stream, en el directo, aparezca una mujer y haya 100 cenutrios que empiecen a porrear el teclado diciendo gilipolleces. Porque al final eso lo que va a provocar es que cada vez menos mujeres quieran entrar. Aunque está siendo al revés, cada vez más están entrando, pero claro, las que entran saben que de primeras se tienen que enfrentar a la toxicidad de internet, en el sentido, tienen que saber lidiar con eso día a día y eso es algo que un chico no tiene que hacer. ¿Sabes? Yo no tengo el miedo de venir aquí y que alguien me diga algo por el sexo que tengo. Una mujer sí que puede tener la cosa ahí de decir, voy a hacer directo, pero si viene un imbécil y me dice, y aporrea al teclado cual cavernícola, pues evidentemente entiendo que eso pueda echarla para atrás. Pero eso al final es trabajo de todos, de todas, por supuesto, siempre. Y ya está, aquí cerramos el capítulo de One by One con Óscar Espíritu Santo. Mañana, no sé a qué hora, 4, 5 de la tarde, a tope de calor, mi previa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Mi nombre es José Miguel y ha sido un placer. Nos vemos mañana. Adiós.